Los plaguicidas están en casi todo lo que comemos. Por un lado, son vitales para poder alimentar a todo el planeta, pero por otro, bueno, son una fuente de preocupación constante para nuestra salud. Entonces, ¿cómo se gestiona esto? Vamos a ver de qué va este complejo equilibrio. Y aquí está el quid de la cuestión, el dilema central. Fijaos, sin plaguicidas podríamos perder hasta la mitad de la cosecha mundial de arroz y casi todas las manzanas. Los supermercados se quedarían medio vacíos, así de claro. Pero, ¿cuál es el precio a pagar? Un coste humano altísimo, 25 millones de intoxicaciones cada año entre los trabajadores del campo. Es un equilibrio increíblemente delicado entre la necesidad de producir y la obligación de proteger. Todo esto nos lleva a la primera gran pregunta, ¿no? ¿Son los plaguicidas una especie de mal necesario? Vamos a meternos de lleno en este conflicto, en esta tensión constante entre llenar los platos del mundo y cuidar de nuestra salud. Pensemos un momento en esta cifra. 25 millones. Esa es la gente, los trabajadores agrícolas, que sufren intoxicaciones por plaguicidas cada año. Y no es una estadística abstracta en un papel, es una auténtica crisis de salud global que ocurre precisamente en los campos donde crece nuestra comida. Y es justo por esto que la regulación es absolutamente crucial. A ver, ante un problema de esta magnitud, la respuesta a nivel mundial ha sido intentar poner límites de seguridad. Pero claro, ¿cómo se decide qué cantidad de un químico es segura? ¿Quién y cómo se traza esa línea en la arena? Pues vamos a ver cómo se construye todo ese sistema. La primera pieza de este puzzle es el llamado límite máximo de residuos, o LMR. En esencia, es la cantidad máxima de un plaguicida que la ley permite que quede en nuestros alimentos. La idea es que si los agricultores hacen las cosas bien, los residuos nunca deberían superar ese umbral. Digamos que es la barrera de seguridad que marca la ley. Pero ojo, que ese LMR no es un número que se inventa alguien. Se calcula a partir de un concepto toxicológico clave, la ingesta diaria admisible, la IDA. ¿Y qué es la IDA? Pues es la cantidad de una sustancia que una persona podría tomar, atención, cada día de su vida sin que suponga un riesgo para su salud. Así que los LMR se fijan para garantizar que lo que comemos en total siempre esté muy por debajo de ese límite de seguridad vitalicio. Y para intentar que todas estas reglas sean más o menos las mismas en todo el mundo, existe el Codex Alimentarius. Básicamente es como el gran árbitro global. Establece una referencia para que cuando haya disputas comerciales sobre si un alimento es seguro o no, todo el mundo tenga un punto en común al que acudir. Protege tanto al comercio como a los consumidores. Pero, a pesar de los esfuerzos por unificarlo todo con el Códex, la realidad es un auténtico rompecabezas. ¿Cómo es posible que un alimento que es perfectamente seguro y legal en un país se considere de repente ilegal solo por cruzar una frontera? Bueno, aquí es donde la cosa se complica de verdad. Para entenderlo bien, hay una analogía que es perfecta, la de los límites de velocidad. Pensemos en ello. Ir a 100 km/h en una autopista alemana, una Autobahn, puede ser totalmente legal. Pero con esa misma velocidad, en Italia, te cae una multa seguro. El coche es el mismo, la velocidad es la misma, lo único que cambia son las reglas del país. Pues con los residuos de plaguicidas pasa exactamente lo mismo. Vamos a un ejemplo práctico, que se ve más claro. Imagina unas manzanas cultivadas en Estados Unidos. Cumplen perfectamente el LMR de allí para un plaguicida concreto. Son legales. Pero si esas mismas manzanas se exportan a la Unión Europea y resulta que la UE no tiene un LMR fijado para ese químico, se aplica una política de tolerancia cero. Y de repente, un producto perfectamente legal se convierte en ilegal. Y el punto clave es este. Toda esta confusión con los LMR no es solo un papeleo aburrido. No. Crea barreras comerciales enormes. Impide que la comida llegue a donde se necesita. Y acaba afectando a la economía de los agricultores y de países enteros. Claro, todo este lío con los límites y las fronteras nos lleva a una pregunta clave. ¿Y si en vez de centrarnos tanto en regular los residuos, nos enfocamos en necesitar menos químicos desde el principio? Esto nos lleva a una idea mucho más interesante: cultivar de forma más inteligente, buscar soluciones proactivas para depender menos de los plaguicidas. Y aquí es donde entra en juego una de las estrategias más potentes, el manejo integrado de plagas, o MIP. No es solo una técnica, es casi una filosofía. Se basa en el ecosistema en la prevención. En lugar de esperar el problema y fumigar, se adelanta a él. ¿Cómo? Pues combinando un montón de técnicas. Control biológico, usar plantas más resistentes, manipular el entorno, de todo un poco. Y a veces las soluciones más inteligentes son, curiosamente, las más sencillas. Fijaos en esto, una simple trampa adhesiva de color amarillo. Es un control mecánico, aquí no hay ni una gota de químico, pero es una herramienta súper eficaz para vigilar y capturar ciertos insectos. Muchas veces esta es la primera línea de defensa. Luego tenemos el control biológico, que es básicamente usar la propia naturaleza a nuestro favor.
Un ejemplo muy claro: fomentar que haya arañas en los cultivos. Ellas son depredadores naturales, así que se encargan de mantener a raya a las plagas. Es literalmente poner a trabajar a los enemigos de nuestros enemigos. Pero es que la lucha puede ser incluso a nivel microscópico, y esto ya es fascinante. Hay hongos que literalmente crean lazos para atrapar nemátodos, que son unas plagas diminutas que atacan las raíces en el suelo. Es un ejemplo increíble de lo sofisticado que puede llegar a ser este manejo integrado de plagas. Va mucho, mucho más allá de simplemente fumigar. Bien, hemos visto el problema, la regulación, las soluciones en el campo, pero todo esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. ¿Qué hay realmente en el plato que comemos? ¿Cómo se aseguran los gobiernos de que todo este sistema tan complejo de verdad funciona y protege a la gente? Pues la vigilancia es un esfuerzo gigantesco y coordinado. La Unión Europea, por ejemplo, tiene un programa que dura años y analiza decenas de alimentos clave en todos sus países. En Estados Unidos, la FDA puede lanzar alertas de importación y directamente parar en la frontera envíos de productores o incluso de países enteros que no cumplan. Y a todo esto hay que sumar los programas que tiene cada país para vigilar tanto lo que producen como lo que importan. Al final, todo se reduce a esto, a un acto de malabarismo constante. Es un esfuerzo global que no para nunca, por mantener en equilibrio tres cosas que muchas veces tiran en direcciones opuestas: la necesidad de producir comida para todos, la de que el comercio mundial funcione sin problemas y, por encima de todo, la de garantizar que lo que comemos es seguro. Y como vemos, no hay una solución fácil. Y esto nos deja con una pregunta final, una que en realidad resume todo el debate. Nuestra comida viaja por todo el planeta, es, sin ninguna duda, global. La pregunta entonces es, ¿no deberían serlo también sus normas de seguridad? Ahí queda eso, para reflexionar.